STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing. Vive la experiencia STT. Bienvenidos al podcast de STT. Un saludo cordial para todos ustedes. Les habla Paola Alexandra, Community Manager Regional de Suramérica, en compañía de Verónica Moreira, Coordinadora de Comunicaciones de STT, Manuel Monge, Community Manager Regional de Centroamérica y Caribe, y Bruno de Faría desde Brasil. Hola, muy buenas. Gracias por acompañarnos en una edición más del podcast de STT. Hola, bienvenidos. Un gusto tenerlos acompañándonos en este nuevo episodio. Hola, mucho gusto en estar en más un episodio del podcast. Para el episodio de hoy nos acompaña del área legal Natalia Araque y José María Gamboa. Ellos son los abogados corporativos regionales. ¿Cómo están? Hola Manuel, hola equipo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, por acá todo muy bien, muchas gracias y gracias por tenernos acá y tomarnos en cuenta para estas actividades y estos episodios. Es un gusto tenerlos para el episodio de hoy y más para hablar de un tema donde en algunos casos cuesta desconectar el trabajo con el tiempo de descanso. Chema, para entrar en materia, cuéntanos qué es la desconexión laboral. Gracias, Pau. Sí, la desconexión laboral o el derecho de desconexión digital también se le conoce a este derecho, ¿verdad?, de apagarse, es decir, de desconectarnos de los dispositivos electrónicos una vez cierra nuestra jornada de trabajo. En el ambiente laboral o en la cotidianidad de nosotros como trabajadores, implica este derecho tener la facultad de no contestar ningún tipo de comunicación fuera de horas laborales, o cuando yo como empleado me encuentro en alguna licencia, esto buscando respetar los tiempos de descanso y la preservación de la salud mental. ¿Por qué nació la necesidad de reglamentar la desconexión laboral? Bueno, encontramos que el gran boom donde se empieza a reglamentar en varios países es cuando es posterior a la pandemia, cuando la OMC declara que estamos frente a una emergencia sanitaria como fue el COVID-19, donde ya todos los trabajadores se ven obligados a irse a sus casas y trasladar ese lugar de trabajo a sus hogares. Vemos que se empiezan a extender bastante las jornadas, ya no se ve ese inicio y ese fin de jornada tan claro como se veía cuando tú ibas a la oficina, cerrabas la computadora y te ibas a tu casa y ya tenías ese tiempo en familia. Ya vemos que como estamos en la casa, los trabajadores empiezan a extender esas jornadas y ya por el simple hecho de estar en la casa se entiende que están 100% disponibles, elemento y hecho que no debería ser así. Por eso surge como esta necesidad y ya se empieza a implementar en casi todas las legislaciones de Centroamérica, de Suramérica y en algunas de Europa. Ok, muchas gracias, Nati. Tal vez detallando un poquito eso que nos estás diciendo anteriormente, hay países que tal vez de alguna u otra manera pues ya tenían, por así decirlo, algún tipo de reglamentación, ¿verdad? Tal vez si nos comentan un poquito en qué países está regulada lo que es la desconexión laboral. Claro, pero sí, fíjate que, como decía Nati, ¿verdad? Hay un momento boom o un momento boom decimos nosotros, pero hay un momento en donde ya como que se vuelve imperioso empezar a regular este derecho en varias latitudes, pero antes de eso, incluso bastante antes de eso, ya por el 2016, estaba yo empezando la U, 2017 y 2018, ya en Europa había regulaciones sobre este tema, no por una cuestión de pandemia, sino más por una cuestión de empresas que trabajaban o que desarrollaban operaciones en estos países y de pronto implementaban teletrabajo, ¿verdad? Que antes la dinámica del teletrabajo era bastante diferente a como es ahora. Después de la pandemia se volvió como una necesidad casi, o cuando cayó la pandemia
y antes era más como una cuestión de un privilegio, ¿verdad? Un beneficio. No era como algo tan común. Entonces, en empresas que sí lo tenían en Europa, bueno, ya por allá en el 2016 en Francia, fue la primera vez que se ve este derecho en una ley o la regulación de este derecho en una ley, que era la ley 2016-1088 en Francia. Luego al año siguiente lo regula Italia en el 2017 y luego ya por allá de 2018 en diciembre, España también regula el derecho de desconexión digital eh, en la ley orgánica 318. De este lado, ya más tirando para Latinoamérica, el que se lleva el premio por anticipado, es decir, o sea, por haberse adelantado a los tiempos, es Chile, que tenía regulada en el artículo 9 de la ley del teletrabajo este derecho de desconexión digital antes de la pandemia, antes de que fuera todo este tema del coronavirus. Ya después, los países que lo reglamentan después de la pandemia, encontramos países como Colombia, Costa Rica y países también que al momento, es decir, al día de hoy que estamos acá en este episodio del podcast, lo están desarrollando el derecho para poder eventualmente que se convierta en una ley. Tenemos ejemplos como pueden ser Puerto Rico y México con el artículo 68 en la Ley Federal del Trabajo, que buscan reconocer este derecho también. Gracias, Chema, súper claro. ¿Y cómo se procede en los países donde no hay en este momento una regulación específica? Pues como lo indicas, Pau, en estos países, a pesar de no tener una regulación específica, vemos que este derecho de desconexión se acomoda también y va muy de la mano con el tema de las jornadas y los horarios y los límites de horario que se tienen en cada país. Recordemos que el tema de las jornadas establecidas, el tema de horas extra, esto ya se encuentra en todas las legislaciones. Realmente es un tema que se ha venido como luchando desde tiempo atrás con la Revolución Francesa. Queríamos unos mínimos. Entonces, este tema de las jornadas, a pesar de que en algunos países, como lo indicamos, no está explícito el derecho a la desconexión laboral, sí está el tema regulado de las jornadas laborales. Entonces, esto quiere decir que a pesar de no tener ese derecho, sí se tienen que regular por el tema de las jornadas. Si bien en todas las jornadas hay una jornada mínima y máxima, hay un tema de horas extra. Entonces, siempre regirnos, y la recomendación es que a pesar de no contar con este derecho, se rijan por las jornadas de trabajo para que éstas sean justas y sean acorde a la ley. Realmente vemos que antes era de pronto más sencillo verificar cuando tú te quedabas en la oficina, físicamente se empezaban a reconocer las horas extra. Hoy en día, pues existen bastantes programas y bastantes desarrollos en los cuales te van a permitir tener como ese tipo de control de las jornadas a tus trabajadores. Entonces, la invitación es siempre respetar el tiempo del trabajador para que puedan siempre mantener este equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. ¿A quién se le aplica el derecho de desconexión digital? Ok, Manu, este derecho como tal, ¿verdad? Al ser un derecho, en realidad se le aplica a todos los trabajadores o de ahí partimos, ¿verdad? Partimos de que se le aplica a todos los trabajadores. Como hablamos de desconexión de medios electrónicos o de medios digitales, en realidad está más dirigido a las personas que se encuentran desde la casa, es decir, a personas que estén teletrabajando. Pareciera, verdad, un poco complejo que se le aplique derecho de desconexión digital a un puesto tal vez muy operativo que no involucre dispositivos electrónicos, ¿verdad? Donde el trabajador tal vez termina sus labores y se va para la casa. Pero partiendo de esto, aborda este derecho sobre todo el teletrabajo, personas que trabajan desde su casa. Esto lo que conlleva es que haya una confusión entre mi espacio de descanso, mi templo para descansar, conocido como el hogar, y el trabajo.
el trabajo, ¿verdad? Ahora tenemos más que el trabajo es parte de la dinámica del hogar. Esto obviamente lleva consigo nuevos retos y nuevos riesgos también. Y bueno, se aplica también en ámbitos públicos y privados, ¿verdad? Para trabajadores públicos y privados, indiscriminadamente. Pero sobre todo se garantiza en los supuestos de realización total o parcial de trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado, vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas. Muchísimas gracias. Habiendo, pues, como revisado todo lo anterior, ¿verdad? No sé si, Chama, nos puedes comentar qué excepciones permite la norma para que no se aplique lo que sería la desconexión laboral, ¿verdad? Claro, sí, sí. Bueno, como todo, ¿verdad? Como todo que tiene una excepción, no todos los derechos son absolutos, siempre tienen un cachito, ¿verdad? De excepción para determinados casos. Aquí tenemos que hablar de puestos de dirección y de confianza, ¿verdad? Que no significa que no pueda un country manager, un CEO, un gerente, por ejemplo, no significa que no es que no pueda o que no los cubra el derecho de desconexión digital, pero sí es diferente, ¿verdad? Bueno, ahí mencioné varios, CEO, por ejemplo, un country manager, un gerente de operaciones, puestos que sean, o cargos que sean de dirección y de confianza, porque estos cargos, como yo creo que todos sabemos, tienen un tipo de responsabilidad diferente, tienen a su vez remuneraciones diferentes, y este cargo de responsabilidad, de remuneración, les exige estar pues disponibles o tener una mayor disponibilidad de tiempo en la compañía. A modo de ejemplo, si nosotros requerimos eh, una firma o una autorización urgente del gerente o del CEO de la compañía, por ejemplo, porque viene el Ministerio de Hacienda y a las 7 de la noche, estamos hablando de un ejemplo hipotético, ¿verdad? Pero a las 7 de la noche me dice que mañana si no le firmo de este documento, o si no realizo tal pago, o si no hago tal cosa, mis oficinas van a amanecer cerradas, ¿verdad? Ahí con las cintas amarillas. El gerente no es que me va a poder decir, qué pena, estoy en mi derecho de desconexión, mañana lo atendemos, ¿verdad? Y que la compañía pare de funcionar. Entonces, puntualmente, bueno, ahí tal vez como que doy un contexto más amplio, pero puntualmente cargos de dirección y de confianza pueden tener ciertas excepciones para este derecho de desconexión digital, Vero. Ok, perfecto. Y cuando no aplica, digamos, esa excepción, no es un cargo así directivo, gerencial, el no contestar o no ejecutar tareas asignadas durante el periodo de descanso puede ser causal de despido. Bueno, Pau, acá es importante aclarar que en sí no va a ser una justa causa para que te despidan, porque estás amparado en un derecho que en algunos países tiene rango constitucional. Por ende, no va a ser una justa causa para que tu empleador te despida o te rescinda el contrato. Igual, siempre es importante recordar que pues es una facultad que tiene el empleador de terminarte tu contrato, pero pagándote y reconociéndote una indemnización compensatoria por ese despido injustificado o repentino. Pero en principio la respuesta sería no hace una justa causa si no contestas y no aplica esta emergencia como indica José María o no haces parte de este tipo de rangos de este cargo de dirección y confianza que en sí por su connotación están eximidos de este tipo de derecho. ¿Qué opciones tiene un trabajador en caso de que su empleado incumpla con la ley de desconexión laboral? Ok, Manu, bueno, vamos a ver, en este caso, un trabajador que considere vulnerado su derecho a desconexión laboral, lo primero, ¿verdad? Hay un dicho que dice que hablando se entiende la gente, entonces sería que lo comente con su jefatura inmediata, que le explique, mira, está pasando esto y esto y esto, me estás hablando a estas y estas horas, y que de ahí
haya tal vez un proceso, ¿verdad?, de escalamiento con el área de recursos humanos, con la jefatura de tu jefatura o la gerencia respectiva, ¿verdad?, según sea el organigrama de cada empresa, buscando una solución en buenos términos, o no en buenos términos, sino intentando como dar visibilidad de lo que me está pasando, de que me han estado contactando todos los días a las 6 de la tarde, cuando yo salgo a las 5:30 y se está esperando de mí que yo conteste. Entonces, conversarlo, ¿verdad? Conversarlo. Ahora, estamos claros de que no siempre esas vías de resolver los conflictos de manera eh, más pacíficas nos traen buenas soluciones, aunque debería ser así, pero no siempre funciona, digamos, no es una receta infalible. Y en el tanto eso es así, es un hecho que lo que nosotros recomendamos al trabajador es en todo momento guardar las evidencias de los mensajes, de las llamadas o de las comunicaciones sería que recibe fuera de su horario de trabajo, y eventualmente el riesgo para una empresa que no respeta este derecho es que el trabajador podría ir a demandar, ¿verdad?, a los juzgados de trabajo o laborales del respectivo país. Entonces, esa sería la manera en la que el trabajador podría hacer valer, sin duda alguna, sus derechos. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, también podría ir al Ministerio de Trabajo antes de ir a demandar propiamente a la corte, a los tribunales, y hacer valer su derecho. Listo, muchas gracias, chicos. De acuerdo a lo que nos están hablando del derecho anterior, ¿quién es el responsable de garantizar y proteger? Pues en principio, Vero, el llamado a proteger y garantizar este derecho es el mismo empleador, ya que él es el que está facultado para asignar cargas de trabajo, para verificar el tema de las jornadas laborales. Nosotros recomendamos que ahora que está tomando fuerza este derecho se creen políticas internas y que las verifique periódicamente con las jefaturas para ver si efectivamente se están cumpliendo. Realmente buscamos que en estas políticas se generen mesas de diálogo entre representantes del empleador y representantes de los trabajadores para verificar si efectivamente se está cumpliendo, para que no solamente sea que el empleador nos diga claramente sí, yo estoy cumpliendo y ya, pero no que se dé también la oportunidad de escuchar a un representante de los trabajadores para que pueda verificar que efectivamente se esté cumpliendo este derecho. Y adicionalmente, como hemos indicado anteriormente, nosotros promovemos el uso de las tecnologías para controlar este tipo de jornadas, de los horarios, ya que estamos en la virtualidad. La recomendación y lo que se está impulsando en este momento es este uso de la tecnología y de los desarrollos que podamos tener a raíz de cómo controlar y regular este avance. Nati, sí, digamos que mi siguiente inquietud va ligada como a lo que nos comentas para, digamos, aquellos empresarios que nos estén escuchando y que aún no tienen estandarizado o definido esa parte de la desconexión laboral en su empresa. Entonces, ya saben, deben como tal elaborar lo que son las políticas internas o protocolos para garantizar este derecho, ¿cierto? Entonces, no sé si a este punto haya algo más que agregar. Sí, claro, ¿verdad? Yo creo que, gracias, Pau, la política o la elaboración de la política es sin duda alguna la manera de regularlo, ¿verdad? Ya papelitos hablan, y es la manera de regularlo expresamente para que todo quede bien claro, ¿verdad? Como qué sanciones hay, ante quién puedo ir a hacer algún reclamo, se pueden definir procesos. Es como hacer el ABC de un tema en específico dentro de una empresa. Pero claro que también se pueden hacer trabajos previos o posteriores a una política. A mí, por ejemplo, se me ocurre que implementar una cultura de respeto entre los compañeros, entre los trabajadores, entre las jefaturas y los subordinados. Es decir, que si yo estoy trabajando para esta empresa, yo respeto por default o respeto de oficio
los tiempos de mis colaboradores, los tiempos en sus agendas, los tiempos de sus almuerzos, los tiempos de entrada y salida de labores, porque si todos nos manejamos de esa manera, ya el derecho, ¿verdad?, estaría en ese principio estando garantizado. En el tanto no es tan sencillo, las relaciones humanas son complejas y a veces hay emergencias, a veces creemos que hay emergencias. Sin duda alguna, la elaboración de políticas y la implementación de medidas, ojalá tecnológicas, que prevengan la vulneración de este derecho, son sin duda alguna el camino a seguir. ¿Podemos mencionar algún caso que ustedes conozcan de implementación de desconexión laboral exitosa? Pues y por otro lado, algún caso del que haya dado, pues que ha sido grave, donde no se cumpla esta ley. Sí, Manu. Dentro del mercado automotriz tenemos empresas fabricantes de autos alemanas bien conocidas por todos y todas, como Volkswagen, Mercedes-Benz, que en su momento adoptaron medidas bastante exitosas, como un sistema que desconecta servidores de comunicación de los teléfonos corporativos o los teléfonos profesionales entre las 6:15 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, ¿verdad? Entonces, ahí no solamente que me desconecté del teléfono, ¿verdad? Como amparándome a mi derecho, sino que aún así, si yo me desconecto de mi teléfono y lo dejo por ahí, si vos, Manu, me escribís a las 6:16 de hoy, el mensaje ni siquiera me va a llegar, no me va a llegar porque los de servidores están desconectados. Entonces, bueno, eso por un lado. También hay otra medida que se llama el Mail on Holiday, que es el cual los correos que se le envían a los trabajadores que se encuentran de vacaciones o disfrutando de sus vacaciones, se redirigen automáticamente a otros contactos disponibles dentro de la empresa. También, hay empresas que implementan sistemas de alertas. Esto a mí me parece sumamente útil, por ejemplo, para esos puestos de cargos que son de dirección y de confianza, como el CEO, como el country manager, como el gerente de operaciones, el gerente comercial, que de pronto son personas que sí van a tener que o darle un trato diferente a este derecho, pero que, por ejemplo, si yo desde mi teléfono corporativo, desde mi computadora, realizo ya en horas fuera de trabajo más de 5 conexiones, me llega una notificación de que porque estoy conectado, que es hora de desconectarse, como un recordatorio, ¿verdad? Para que yo, trabajador, diga, no, ok, sí, ya, listo, ya cumplí véalo mañana. También, bueno, esto ya hablando más un poquito como de políticas, esta empresa que se llama IKEA, que es sueca, de muebles, bastante famosa, en su momento a través de una política le dio el derecho o facultó a sus trabajadores a no responder comunicaciones que fueran de trabajo por canales personales. Es decir, que si Vero necesitaba de mí una cuestión a las 7 de la noche y yo no le contesté al Skype o al Teams o en el medio de comunicación de trabajo y me escribió a mi WhatsApp, yo tengo todo el derecho de no contestarle y que eso no me genere ningún tipo de repercusión dentro de la empresa. Y también a través de políticas, LG tiene este sistema o esta sanción a los gerentes y jefaturas de no mandarle a los empleados mensajes después de las 8 de la noche, bajo el riesgo de ser sancionados disciplinariamente. No tenemos, bueno, al menos de mi parte, algún caso, digamos, como concreto, en donde se haya dado algún incumplimiento que genere una repercusión grave, pero un ejemplo perfecto sería un trabajador a quien durante un tiempo considerable de tiempo no se le respete este derecho y que sea un trabajador que acumula todas las evidencias, que tiene todo bien documentado y se va a un proceso judicial que le genere una repercusión importante económica a la empresa. Tal vez por la negligencia que hubo durante un tiempo, el trabajador se percató, lo documentó, lo llevó y eventualmente le genera a la empresa una pérdida importante por una cuestión que en realidad yo creo que se debe respetar y como decimos nosotros acá en Costa Rica, llevar la fiesta en paz, yo empresa con mis trabajadores. Muchas gracias, chicos. Y ya tal vez para ir finalizando, ¿verdad? Nos gustaría un poco
que le contemos a la audiencia cómo implementa Grupo STT este tema de la desconexión laboral. Hola, Vero, pues básicamente nosotros como compañía hemos realizado campañas de concientización a los trabajadores, a jefaturas, para que respetemos la jornada laboral. Nosotros muchas veces en el calendar ponemos que estamos en nuestra hora de almuerzo, que ya salimos de nuestra jornada, para que en estos espacios no se nos agende ninguna reunión posterior o durante el descanso, que es el almuerzo. También se implementó el programa Team Planning, donde se puede visualizar en qué estás implementando tu tiempo, y cuando te estás excediendo de este tiempo, le llega a tu jefatura una alerta donde él puede verificar por qué no te está alcanzando la jornada laboral y tomar medidas a tiempo, y no esperar a que tu trabajador esté tan cansado que te renuncie, sino ver la carga laboral día a día de tus trabajadores para tomar medidas antes de perder un talento. Así es muy importante hacer uso de todas estas herramientas. Y para finalizar, ¿qué tal si nos mencionan algunos de los beneficios que tiene la desconexión digital para las empresas? Claro, Pau. Bueno, son varios, en realidad, empezando porque trabajadores que están mentalmente saludables, al final me van a traer a mí como compañía mejores réditos, ¿verdad? En todo momento. Pensemos en que se fomenta la salud, ¿verdad? Se fomenta la seguridad de mis colaboradores, se disminuye el absentismo, se disminuye la rotación, porque tengo trabajadores contentos, tengo trabajadores que se sienten respetados, tengo trabajadores que se sienten valorados, que no se sienten vulnerados o con una sobrecarga, digamos, extraordinaria de trabajo. Esto al mismo tiempo incentiva la creatividad, esto se relaciona a la liberación del estrés. Lo que te digo, ¿verdad? Que un trabajador o una trabajadora que se siente valorado por la empresa a la que pertenece, eso aumenta el sentido de pertenencia de los colaboradores, incrementa la reputación de la empresa también, ¿verdad? Todos conocemos de estas certificaciones de Great Place to Work o de simplemente reseñas en redes sociales, reseñas en páginas para aplicar a puestos de trabajo. Una empresa, un comentario o varios comentarios de esta es una gran empresa para trabajar, porque un trabajador salió sintiéndose feliz y sintiéndose valorado, respetado en sus tiempos. Eso también al final trae pues buenos réditos para la empresa. Pensemos que los canales de comunicación se mantienen saludables también entre los jefes, entre la jefatura, los subordinados, entre la empresa y los trabajadores en general. Y bueno, a mí me gusta pensar que el bienestar integral de los colaboradores y por ende los mejores réditos para la empresa es el mayor de los beneficios que tiene regular y contemplar, tener mapeado este derecho. Perfecto, compañeros. Agradecerles por su tiempo, por acompañarnos en este episodio y por toda su disposición. Gracias, José María. Gracias, Nati, por la información. Van a haber muchos oyentes que se sienten identificados con este tipo de situaciones y que pueden tomar provecho de este podcast. No, con todo gusto. Vero, Pau, Bruno, Manu, gracias por tenernos acá. Para nosotros un gusto totalmente y bueno, esperamos que sea de utilidad para todos y todas. Muchas gracias a todos por su tiempo. Muchísimas gracias y de verdad esperando que sea de provecho para todas las personas que nos escuchan en una edición más de este podcast. Gracias a todos ahí por la información. Así llegamos al final de este episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en las distintas plataformas de podcast. Nos encuentran como Grupo STT. También nos pueden visitar en nuestra página web www.grupostt.com. STT Podcast, tu aliado estratégico. El podcast de STT, donde conocerás toda la información de primera mano relacionada al outsourcing.
Vive la experiencia STT.